que este sea un tiempo en el que el corazón sea transformado, porque ese es el propósito para el cual tú nos escogiste. Quita todo estorbo de las mentes. Yo reprendo toda obra que trate de estorbar la palabra y que caiga en buena tierra, que sean limpios los terrenos, que sean desarraigadas las piedras, que sean desarraigados los espinos y que sea reprendida toda ave de los cielos que trate de estorbar esta palabra que tú traes hoy, Señor. Nos preparamos para proclamar tu glorioso evangelio en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Amén. Bendito Dios. Un saludo fuerte a quienes están allá en sus hogares, por medio de las redes sociales. Estamos llegando a muchas familias dentro y fuera de Guatemala, a quienes están en Estados Unidos llevando también esta transmisión en El Salvador, en los diferentes lugares como acá mismo cercanos a Santo Tomás. Así que Dios les bendiga a todos. Hoy quiero compartir en la serie que el Señor nos ha regalado dentro de la congregación una palabra específicamente que el Señor me ponía el título de la vida de los justos. Y es que hay un contrasentido. A veces, cuando digo un contrasentido, me refiero, parece contradictorio que en quien está la vida, las cosas se mueran. ¿Cómo es posible que en aquel que está la vida, fíjese usted que dice la Biblia en el libro de los Hechos, que en ese mensaje que el apóstol Pedro predica, y se van a convertir 3,000, dentro del mensaje les dice: ustedes mataron al autor de la vida. ¿Cómo es posible que se mate al autor de la vida? Lógicamente Jesús dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Pero ¿cuál sería la razón por la que Él moría? ¿O cuál es la razón para que nosotros recuperáramos vida en todas las áreas? Y la vida de los justos, no me estoy refiriendo simplemente a un lapso de tiempo en el que alguien nace, crece, se reproduce y muere y podemos decir ya vivió entonces. No, me estoy refiriendo a una... No es una condición, sino a un estado permanente de algo que no se puede extinguir porque no es natural. Mire la importancia de lo que vamos a tratar esta noche y cómo el Señor nos va a abrir hoy la Escritura. Tengo acá una porción en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Y vamos a llevar algunos detalles que son de verdad importantísimos. Yo sé que hay gente que esta noche le está pidiendo a Dios por un milagro. Si está conectado a esta transmisión es porque necesita de Dios. Si usted hoy está acá en el templo es porque usted está necesitado de Dios. Y cuando el Señor imparte vida, lo que imparte es su naturaleza. Fíjese que Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. Por eso es que una de las cosas más importantes para el cristiano es amar la palabra de Dios. Podemos escuchar un mensaje motivador, podemos escuchar, si usted quiere, una conferencia. El Señor no está llamando conferencistas, el Señor está llamando ministros que expongan su palabra, porque por su palabra fueron hechas todas las cosas. Hebreos capítulo 11 dice que por la palabra de Dios fue hecho todo lo que se ve y fue hecho de las cosas que no se ven. Qué interesante. Oiga, las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se ven. Es decir, fueron trasladadas de la dimensión invisible y que existen a la dimensión visible, que por supuesto es en la que nosotros estamos, en este plano biológico. Alguien está enfermo, necesita un milagro, y en el mundo espiritual invisible está la provisión de Dios. Pero ¿cómo lo traslado de ahí para el momento que lo necesito? El vehículo que se utiliza para trasladar ese mundo espiritual al mundo físico es la palabra de Dios. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven, eso es Hebreos 11, de modo que las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se ven. Entonces, esta noche hay gente que necesita un milagro, y el milagro sucede
cuando el mundo espiritual con la provisión de Dios es activado y tú puedes traer a tu mundo físico el pago de esa deuda, la sanidad a tu cuerpo, la libertad del pecado, la purificación que necesita tu mente. La palabra de Dios es tan poderosa, hermano, que le da vida al justo. Pero este título tiene más de lo que simplemente usted puede ver ahorita. Lo vamos a profundizar con la palabra de Dios. Y para eso, este pasaje de Primera de Pedro, la primera carta de Pedro en el capítulo 1 y el versículo 23 dice, mire pues han nacido de nuevo, no de una simiente, de una semilla, dice otra versión, corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Ok. Estudiando el tema empecé a encontrar una abundancia de versículos que hablan sobre cómo la palabra de Dios permanece. Por ejemplo, dice que la flor se cae y que la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué le parece? El apóstol Juan dice que aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecen. Y la voluntad de Dios es el reflejo de la palabra de Dios. Entonces, puse intencionalmente esto con color que lo resalte, porque me llamó la atención estas palabras corruptible, incorruptible y la palabra de Dios. Ok, esto no se puede quedar solo en el plano informativo. Esto tiene que tener una aplicación a nuestras vidas, porque el Evangelio es así, es tan práctico que si estás ahora en una crisis de corrupción, y vamos a definir esos puntos, un matrimonio que se corrompe, una vida que se corrompió, un ministerio que se corrompió, es un ministerio que probablemente dejó de depender de la palabra de Dios. Y como dirían los patojos, hay muy buena labia. Bueno, eso no lo dicen los patojos, eso lo dicen las personas mayores. Los patojos dicen, hay muy buena casaca. Perdón si el término se oye un poco fuera del lugar, pero en Chapinlandia esa palabra se entiende como hay palabrerío que convence. Pero no se trata de una palabra que te convenza y te entretenga. Se trata de una palabra que te transforme, te haga nacer literalmente, porque dice han nacido de nuevo, no de una semilla corruptible. Entonces lo interesante es que nosotros cuando nacemos somos el proceso de una semilla que se depositó en un vientre. Y la palabra de Dios es una semilla que cae en nuestro corazón como un vientre. Pasémoslo al plano biológico de un embarazo. El varón va a depositar su semilla, literalmente la palabra, y no tiene nada fuera del lugar. Si alguien escucha esto, escúchelo con oídos limpios. Pero la palabra semen es en el original, hoy que estaba buscando esa palabra semilla, se va a traducir como semen, se va a traducir como esporas. Dice, ¿y sabe usted que una espora es la partícula más pequeña y microscópica que usted puede a veces observar y que lleva un ADN que se va a reproducir? Pero es impresionante que se nació porque un día se puso esa semilla. La esperanza de esta noche al darte esta palabra es que Dios está depositando su semilla. Si te parece fuera del lugar, no te asustes, porque alguien podría alarmarse con que yo diga Dios está depositando su semen, porque necesariamente esa palabra se deterioró cuando la trasladaron solo al plano sexual y al plano sexual corrompido. Pero en los términos sanos y normales, eso va a provocar una nueva vida. Entonces mira, si tu matrimonio necesita una nueva vida, si tu vida natural necesita vida espiritual, tú tienes que darle lugar a la palabra de Dios. Cuando hay una relación religiosa con Dios, oiga, una relación religiosa, no una relación espiritual.
La gente se acostumbraría únicamente a llenar un espacio del culto, a escuchar música, a escuchar lo que su alma recibe como placentero. Pero sin palabra de Dios no va a haber transformación, hermano. La transformación viene cuando el poder del Espíritu Santo vivifica esa palabra y la hace que pueda entrar a tu corazón como a la tierra, y eso va a traer el nuevo nacimiento. Mira pues, dice una semilla que es corruptible. No nacieron. Ustedes han nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible. Ok, pasemos al asunto de la corrupción y la incorrupción. Me impresionó, después voy a tomar ese versículo otra vez, que cuando fui estudiando el tema en esa palabra que es corruptible, es una palabra que en el griego, que es el idioma en el que fue escrita esta carta del apóstol Pedro, la palabra es phtartos, así, phtartos. Y la pronunciación y la escritura, si quiere dejémosla por ahí, que de todas maneras el propósito no es enseñar griego, es ampliar el contexto de esta enseñanza. Y quiere decir perecedero, corruptible, estar sujeto a ser desintegrado en los elementos constitutivos, ya sea hasta estar muerto o después de muerto. Entonces, pasémoslo ahora a lo que pasa en nuestro corazón cuando la palabra de Dios no está. Dese cuenta que todo empieza a morir. Todo empieza a morir. Un matrimonio, y no sé por qué me estoy centrando hoy tanto en esto, pero tal vez sea el plano que une no solamente a dos personas, sino que implanta vida a aquellos que se establecieron en la palabra de Dios para establecer el contexto del matrimonio. Los hijos van a permanecer unidos cuando hay principios que nacen de la palabra de Dios. Los conflictos de familia se van a resolver de una manera diferente cuando lo que se quiere es obedecer lo que la palabra de Dios dice. Los consejos pueden venir por la experiencia de alguien o pueden venir por la perfección del autor de la vida y que lo expresa a través de su palabra. Usted puede buscar un consejo. Es que mire, me va a aconsejar alguien que ya tiene como 60 años de matrimonio. Seguro tiene mucho que aconsejar, definitivamente que no los habrá vivido por gusto. Pero le aseguro que ningún consejo humano es capaz de transformar el corazón como el poder del Espíritu Santo lo haría por la palabra con la que Él actúa, con la que Él establece ese principio. Entonces, ¿qué áreas se han desintegrado en nosotros? Cuando empezamos a vivir desánimos, una pérdida de propósitos, una pérdida de rumbo, porque lo pudimos haber tenido trazado en algún momento. Dese cuenta las veces en las que el Espíritu Santo dice cosas como: lámpara es a mis pies tu palabra. O en ocasiones, ¿con qué limpiará el joven su camino sino con guardar tu palabra? El Salmo 119 es un salmo que versículo tras versículo se refiere a la palabra de Dios. Jesús mismo dice que Él es la palabra que se hizo carne. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y se está refiriendo a la palabra de Dios. Es el verbo que se hizo carne. Entonces la palabra no es un simple discurso, sino la palabra que trae vida es Cristo mismo siendo implantado como semilla en nuestro corazón. Mientras que la palabra que no trae vida porque desechó a Jesús, aunque sea Biblia, tú tienes que saber que el centro de toda la escritura es Jesucristo. Los 10 mandamientos sin Cristo no dejan de ser reglas, normas, mandamientos que buscan el bien del hombre, pero que nadie los pudo cumplir. Y que Jesús mismo viene y los toma y Él los cumple. Entonces luego el apóstol Pablo va a decir que Jesús es el cumplimiento de la ley.
Ahora puedes entender los mandamientos a través de Cristo, no a través de tu capacidad para decir yo guardé la ley. Nadie podría, y el que queriendo guardarla toda falla en uno, es como que si no, entonces se trataba de no fallar. En Cristo no es cuestión de no fallar, sino de creer la palabra. Eso es muy diferente. Entonces vuelvo a la carga, porque corruptible, ustedes no nacieron de una semilla corruptible, sino de una incorruptible. Y la palabra, te dije, es ftartos es. Pero luego busqué la que es incorruptible y solo tiene una A antes, pero le cambia completamente el contexto para decir indestructible, inmortal, que dura para siempre, incorruptible, literalmente como el apóstol Pedro lo diría ahí. Entonces, ¿cómo puede ser una vida indestructible? ¿Cómo el Señor le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida? Sí, pero primero le había dicho, si tomas este libro y lo grabas en tu corazón y no lo apartas de tu boca, por supuesto era el libro de la ley. Y hoy nosotros entendemos que esa ley fue literalmente establecida por Dios y cumplida en Cristo, que es Dios. Ahora observa, ¿qué áreas se han destruido? Porque el diablo vino a matar, robar y destruir. Matrimonios que están en crisis y no hayan, o ya se destruyeron, ok, el fundamento sigue estando en su lugar. Rehacer, reconstruir, solo tendría sentido si es en algo que es indestructible. Es que es de verdad impresionante que Dios dé una promesa de algo indestructible. Mire, todo se destruye. Todo lo que es natural se destruye. Y hay vidas religiosas que se quedaron en lo natural. Hay gente que puede saber cuánta Biblia, pero mientras su corazón no sea el terreno en el que esa Biblia se planta para creerla, el conocimiento envanece, dice la Biblia. El hecho que alguien se haya leído la Biblia cuantas veces, pero es que no es solo el conocerla, es creerla. Y eso es muy diferente, como aquel que dijo, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Eso es muy diferente. Entonces, regreso al pasaje de Pedro. Ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, dice esta versión. Esta es la nueva versión internacional. No de simiente que perece, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra. Ok, aquí viene el punto. La vida de los justos es el tema hoy, en el tema de plenitud, porque Dios quiere que seas pleno. Pero dentro de lo que se muere, no hay plenitud. Tomémoslo en el plano económico y financiero, que viene a ser una de las cosas que más consume, tanto para el que no tiene, como para el que tiene y se olvidó de la palabra y de los principios de ordenar la vida con las prioridades en las que la palabra dice. Busca primero. ¿Por qué razón? Porque donde quiera que esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y si tu tesoro está en lo perecedero, vas a terminar literalmente extinguiéndote, muriendo. Lo incorruptible no es mortal. Lo corruptible es mortal. Mira, como dijo alguien en una ocasión, hasta la belleza cansa. ¿A cuánto les duele la cara de ser tan guapos? Hay gente que de alguna forma se enamoró de la belleza, pero la belleza se va a transformar. Alguien dijo también que la belleza no se acaba, solo se transforma. Porque la persona sigue siendo muchas veces bella, pero se transformó, maduró, no sé. Pero en el contexto de que tu vida y mi vida no perezcan. Fíjese usted que Pedro le dice al Señor, sálvame que perezco. ¿Y en qué momento fue? ¿Qué es perecer? El momento en el que Pedro se está hundiendo. La palabra perecer implica morir progresivamente hasta extinguirse.
Hay tanta gente, hermano, en este mundo que ha escuchado de Dios, pero dígame si por eso ha permanecido. Aún en el discipulado de Cristo usted va a encontrar gente que lo vio, lo escuchó, pero no tomó la palabra. Y esto sería como la espada del Espíritu. Cuando el Espíritu puso en tus manos una espada, con esa espada tú vas a aprender a pelear y vas a batallar. Y la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y sin palabra, déjame decirte que no hay batalla que se pueda librar completamente. Entonces, de aquí en adelante vamos a encontrar cosas bien interesantes que el Señor me las marcaba y me quedé en verdad con un compromiso por decir: Señor, tenemos que amar, volver a tu palabra, enseñar sobre tu palabra. Dentro de las prioridades que se le da a la iglesia, tal vez no esté el buscar la palabra, el establecerse en la palabra. Cambiaron la gloria de Dios inmortal, Romanos 1:23, por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de cuadrúpedos, de los reptiles. Esta es la nueva versión internacional. Creo que la Reina Valera, la Biblia de las Américas, creo que la nueva Biblia de los Hispanos y otras tantas versiones dicen: cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen corruptible de aves. Mire, todo lo que se ha creado es corruptible si se desprendió de su creador. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, observe, en réplicas de hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Yo quiero preguntarle, bueno, eso es Romanos 1:23. Aquí tengo la misma cita de Romanos 1:23, pero puse esa imagen que si usted la alcanza a observar detrás de la letra, ¿qué tienen en común los dos seres vivos que podemos apreciar ahí? ¿Qué tienen en común? ¿Hay un conejo o es una ardilla? Y una mano de un hombre dándole de comer. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Sino el que los dos son mortales. Sino el que en el momento que ellos mueren van a terminar desintegrándose, y eso es lo que implica perecer. Mire cómo cuando algo permanece en Dios, Colosenses 1:16 dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, sean poderes, sean autoridades, sean tronos, sean dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero la Biblia de las Américas tiene una llamadita en la Biblia de estudio que dice: todas las cosas permanecen unidas por Él, dice. Entonces, cuando yo paso eso al plano así macro y miro que el universo, hermano, los planetas, Saturno con todos sus planetas, perdón, sus satélites, la luna en el caso de la Tierra, el Sol y el sistema que conocemos, por lo menos en nuestro sistema solar, los planetas ni se alejan ni se apartan, permanecen unidos. Ahora, ¿por qué permanecen unidos? Porque la Biblia dice que Dios dio su palabra, y por esa palabra, acuérdense que la palabra es Cristo. ¿Por qué tu organismo permanece unido? ¿Por qué la iglesia como cuerpo de Cristo, la unidad es la clave del crecimiento? Decíamos hace algunos días que cuando nosotros nos aislamos del cuerpo, dejamos de recibir la vida que está en el cuerpo y no podemos tomar el beneficio de lo que nosotros no tenemos, ni podemos aportar el beneficio por el cual Dios nos puso a nosotros en el cuerpo. Entonces, acá hay algo extraordinario en que no se cambie la gloria de Dios inmortal por imágenes o réplicas. No pienses solamente en el plano de que alguien ha hecho una escultura o talló una imagen con cualquier elemento, hierro, madera, yeso, lo que sea. No es solo el hecho de hacer una imagen de algo, sino en el corazón del hombre
Se cambió la inmortalidad de la vida que Él quiere que tengamos, porque nos hizo nacer de una semilla que es incorruptible. No sé si te diste cuenta, pero en el momento que tú le creíste a Dios, tú te volviste inmortal. Al punto que Jesús dice, el que cree en mí. Perdón, ¿estamos acá? Hermano, esto no es un juego, esto es algo, mira, más verdadero, más veraz que lo que tú puedes ver. Jesús mismo diría, no solo en esa ocasión en la que dice el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y era el contexto de la muerte de uno de sus amigos, que era Lázaro. Y cuando le dicen, Señor, ya tiene 4 días de que se corrompió, ya hiede, le dice Marta. Y Jesús le responde, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Pero ¿creer en qué? Es que en ese mismo contexto es que se va a entender que Él dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, yo cambio las cosas corruptibles por incorruptibles. Yo puedo transformar tu derrota, yo puedo transformar tu desánimo, yo puedo transformar aquello que te vino a destruir, a matar y a robar. Y empezaste muy bien, tenías planes, tenías metas, pero en algún momento la corrupción se metió. Y mire, hermano, cuando algo se corrompe, lo inmediato es que empieza a oler mal. Mire, la carne, que es el elemento más exacto para ver la corrupción y los procesos, porque se hacen tan visibles. Por ejemplo, la madera se corrompe. La madera empieza a perder su vida desde el momento que la cortaron y le cortaron al árbol la vida en sí. Los metales se corrompen. Todo lo que es creado es corruptible. Pero pásalo al plano de la carne. La persona dejó de tener vida porque la actividad que la sangre hace es llevar vida a todo el cuerpo, oxigenar al cuerpo, recoger todos los desechos y trasladarlos a los órganos que los van a expulsar del cuerpo, tomar el oxígeno. No voy a entrar en esos detalles, pero creo que los entendemos. Y cuando la actividad de la sangre para porque el corazón dejó de bombearla, automáticamente el proceso de corrupción va a ser tan tremendo, hermano, que sin ir tan lejos, una persona que la encuentran ya con 2, 3 días o cuántos días de descomposición, pueden medir eso según el nivel de corrupción que lleva. A los cuantos días nuestra materia de carne, todo el componente del cuerpo, carne, sangre, huesos, se empieza a convertir en gusanos. Y qué tremendo que de ahí brotan los gusanos que se van a comer la otra parte que no se convirtió en gusanos. Luego los gusanos se van a morir y los procesos que son desagradables, solo pensarlos, pero son la realidad de la corrupción. Ahora, nuestras vidas no se corrompen solamente a nivel del cuerpo. Mire, esto es Romanos 1:23, Levítico 22:25 dice, tampoco aceptaréis tales animales de mano de un extranjero por ofrenda como alimento para vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Tienen defecto y no serán aceptados. Oiga, como alimento para vuestro Dios, ¿acaso Dios come? ¿De qué estás hablando, Willis? ¿Qué es lo que Dios toma como aceptable sino lo incorruptible? Entonces, yo tengo que regresar acá. Cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombres mortales. Mire, si usted me juzga a mí, usted me va a encontrar tal y como aquí dice, lleno de defectos o con defectos. Y los defectos me hacen inaceptable. Si quiere, júzgueme, me va a encontrar uno y no me atrevo a juzgarlo porque seguramente usted está igual. Pero usted no puede juzgar la palabra de Dios. Dígame, ¿qué defecto va a encontrar en la palabra de Dios? Y para empezar, la palabra es una persona, es Cristo.
Y porque la palabra es perfecta, dice la Biblia, y el mandamiento es puro. El Salmo 19 dice que hace sabio al sencillo. Hay una versión que dice que hace inteligente al tonto. Mire el efecto que la palabra de Dios tiene. Entonces ahora entiendo por qué no era posible limpiar nuestro pecado con obras humanas o naturales, sino tenía que ser con la sangre de un cordero sin mancha, sin contaminación, con sangre que no era corruptible. La sangre nuestra, por la misma condición del pecado, es lo que provoca la corrupción. Ahora, tengo 1 Corintios 15, 53. Y este es el efecto que la palabra va a provocar. Mira pues, porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque a Dios va a volver lo que tiene su naturaleza y Dios no es corruptible. La carne, en el contexto en el que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, en el capítulo 5, y les dice: manifiestas son las obras de la carne, iras, enojos o contiendas, pleitos, disensiones, divisiones. Va a tocar todas las facetas de pecado en un corazón que se corrompe. No está hablando de cuántas libras de rochoy, de posta, de viuda, en términos de la carnicería, ni está hablando de músculo, de masa muscular o de qué porcentaje de grasa tiene alguien, qué densidad ósea tiene. ¿Ha visto usted que esos exámenes es necesario que los hagan? Porque una persona puede tener osteoporosis, sus huesos empezaron a debilitar y otro rollo ahí que tiene que ver con la masa de los huesos. Pero no está hablando de eso, que eso es corruptible de todas maneras. Está hablando de la condición de nuestra alma sin Dios, que cae en la corrupción. Pero me encanta que veamos esto. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Ok, hagamos aquí una pausa. ¿Qué áreas en tu corazón te están haciendo sentir que te asfixias y que sientes que no estás viviendo plenitud? Porque si es necesario que lo corruptible, es necesario que lo corruptible del corazón, del matrimonio, de las finanzas. Mire, la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El problema no es el dinero, o sea, el amor al dinero corrompe el corazón. Pero es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción. Acuérdese que ese pasaje de 1 de Pedro dice: ustedes renacieron no de una semilla que se corrompe, ustedes renacieron de una semilla incorruptible, indestructible, no perece, por la palabra. Ahora hay razón en por qué el enemigo estorba tanto la palabra. ¿Y por qué el desenfoque de hacer una imagen humana o desviar el mensaje con cualquier otro tema, si tú quieres? Te voy a decir algo, hermano. Si te enviaron a predicar el evangelio, no puedes tú predicar un evangelio sin dos elementos básicos: sin Cristo y sin su palabra revelada en el nuevo pacto. Tú puedes ser muy buen motivador, tú puedes crear un entorno en el que las multitudes te sigan porque encajan con lo que tú describes. El problema es cuánto de lo que tú escuchas te transforma y te provoca fe, porque sin fe no vas a poder vivir, y entiéndase por vivir, no haberte corrompido. Entonces, cuando la Biblia dice el justo por la fe vivirá, trasládelo así. El que recibió la justicia y la purificación de Cristo y la cree, ese permanece incorruptible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque a Dios no aprueba la corrupción
porque no es su naturaleza. Entonces, si es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, mire, pero cuando esto corruptible se haya vestido, 1 Corintios 15, 54, cuando se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria, o como diría otra versión, sórbida es la muerte en victoria. ¿Devorar a la muerte? ¿Usted ha visto cómo en la naturaleza hay algunos animales que devoran a sus presas? ¿Sí? ¿Ha visto cómo un león podría devorarse a una pequeña ardilla, por ejemplo? No sé, pero devorarlo es consumirlo, es quitar su poder completo. Traslademos esto al plano de nuestra batalla diaria con las cosas que se corrompen en el corazón. Cuando esto corruptible, ok, ¿cómo se corrompe una relación con Dios? Cuando nos deja de importar lo que Él dice. Jesús dice, ustedes me dicen Señor, pero no hacen lo que yo les digo. ¿Y qué es hacer lo que Él dice? Es atender su palabra. Porque la importancia de que Marta y María reciben a Jesús, pero Marta está dedicada a querer atenderlo, agradarlo, cocinarle, hacerle de todo para quedar bien con Jesús, pero no escucharlo. Y María, por otro lado, se sienta a sus pies. Mirábamos anoche en la reunión con los líderes. Se sienta a los pies y empieza desde una condición de humillación, porque tal vez sentarse podría ser, no sé, esta posición. Anoche yo lo hacía con uno de los hermanos y era tal vez por el tiempo y la época en la que estaban, no había amueblado, no había nada parecido. Y el Señor está en una condición de enseñanza en donde María está extasiada con la palabra y Jesús le tiene que decir: Marta, estás cargada, estás afanada. ¿Sabes? María escogió la mejor parte, que no le será quitada. En otras palabras, lo que María escogió no se puede corromper. Tu deseo de servir sí se corrompe. Por eso la importancia de que en un modelo bíblico de crecimiento en la iglesia agarremos el modelo que la Biblia dice. ¿Y cuál es el modelo? El que sirve tiene que discipularse, porque si no, a la primera de cambio, el día que no lo ponemos en el privilegio se enoja. El día que vea a otro en el privilegio va a decir: ¿y a ese por qué? El día, mira, sin ir tan lejos, lo que acaba de pasar ahorita en plena pandemia. Esto fue un golazo del enemigo sobre mucha gente que dejó de atender la palabra. Y como lo decíamos también, se removió lo removible. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sopló un viento y se llevó lo que no estaba bien plantado, pero lo que no era removible, porque siempre se sostuvo en su fe que nace por la palabra de Dios, no está todavía ahí. El pastor ni me visitó, el pastor tiene preferencias, a fulano sí lo visitaron, a mí ni en cuenta me tomaron. Por Dios bendito, ¿en qué está tu cimiento? Y aunque el tiempo ya voló y yo tengo que terminar, el Señor está diciendo que se va a devorar la muerte. ¿Qué áreas están devorándote? ¿Qué áreas? No pienses solo en esto en el día de la resurrección, en donde la muerte se va a quedar burlada y el Señor va a levantar los cuerpos de los cementerios de aquellos que esperaron en Él y que creyeron en Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. No pienses solo en eso. Ahorita piensa en las áreas que se están muriendo o ya se murieron. Perdiste esperanzas. Áreas que se murieron, a las que el Señor les va a decir: huesos secos, oigan la palabra, oigan la voz. Y estaban todos los huesos ahí. Y Ezequiel entre los huesos, en la visión o en la experiencia que Dios le dio. Y les tiene que decir: huesos secos, oigan la voz. Y sopla un viento en el momento que la palabra es dada. ¿Sabes qué pasa cuando tú atiendes la palabra de Dios? Por eso es que tanta distracción, hermano. Empieza la palabra y la gente a textear en el teléfono. Empieza la palabra, qué casualidad que le dan ganas de ir al baño. Empieza la palabra, cualquier distractor.
Yo creo que el problema ha sido el modelo que muchas veces hemos mal enseñado, o enseñamos un modelo bien enseñado pero incorrecto. ¿Cuál es el modelo correcto? María escogió la mejor parte. ¿Cuál es el modelo? Escucha la palabra de Dios antes de servir. La prioridad no es servir. La prioridad es atender. Y no te lo digo porque oigas al predicador, o en este caso que me oigas a mí. Te lo digo porque la pasión va a ser, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Yo necesito agarrar tu palabra en casa. Si voy a escuchar música, prefiero escuchar música que tenga un cimiento en la palabra. Porque todo lo demás no tiene la posibilidad de ser incorruptible. Todo lo demás es corruptible. ¿Por qué la música que no proviene de Dios sí transmite corrupción? Porque solo hay una condición para que sea incorruptible, que nazca de Dios mismo. Eso no le va a gustar a mucha gente, porque tampoco quiere reconocer que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y eso no lo escribí yo, eso es lo que la palabra dice. Para empezar, es el primer indicador si te importa o no la palabra. Nadie te va a imponer que escuches, nadie te va a imponer que agarres la palabra. Mira, ustedes renacieron, dice. Bueno, ¿y qué se hace para renacer? Para empezar, tuve que haber recibido la semilla. Segundo, una vez se nació me puedo morir si yo no crezco por la palabra. Dime, ¿qué sostiene tu matrimonio? Dale con los matrimonios. ¿Te importa lo que Dios dice para sostener tu relación? ¿O te importa más lo que viste en la tele, lo que tú sientes? No, es que yo siento, sí, pero ¿qué dice la palabra? Porque yo puedo sentir muchas cosas que van en contra de la palabra. Pero a veces tengo que bajar mi voluntad, inclinar mi corazón delante de Dios como María, sentarme, escoger la mejor parte y decir, sí, Señor, seguro, si yo sigo lo que tú dices, yo no me voy a equivocar. Mira, tan tremendo es que Pedro dice, ustedes saben que no fueron redimidos, rescatados de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas. Hay otra versión, yo escogí esta para resaltar que todo perece sin Dios. La otra versión dice con cosas corruptibles. ¿Cuánto te tarda el amor? ¿Cuánto te tardó una ilusión? ¿Cuánto permanece un plan y al rato lo cambias? Hoy quiero una cosa, al rato agarro otra, me inscribo en esto, me inscribo en lo otro. Pareciera que todo es tan inestable y no permanece. Pero la Biblia dice, el apóstol Juan lo diría, que el que hace la palabra de Dios, ese permanece. Por una causa, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Siempre, perdón. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. ¿Quieres emprender una relación? ¿Quieres emprender un proyecto? ¿Quieres emprender una etapa de tu vida? ¿Qué tal si atiendes lo que Dios te está diciendo al respecto? Por eso es que va a haber gente que no se estabiliza en un lugar. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy quiere, al rato no quiere, hoy lo que le gusta, al rato lo que no le gusta. Pero sabes que cuando la palabra de Dios viene, no viene a respetar nuestros gustos, viene a revelar cómo nos va de mal cuando desatendemos esa palabra. Es impactante que dice otra vez Pedro 1:23, nacieron de nuevo, no de la simiente corruptible. Entonces, analizando lo que Pedro diría al respecto del crecimiento del que ya nació, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan. Mira que crecer es contrario a perecer. Crecer solo se da en el que no está muerto. Pásalo al plano espiritual. El crecimiento de una vida no depende de los años que lleva en un lugar. Mira, si tú estás en un lugar y lo que recibes, si esto puede ofenderle a alguien, explícame con la palabra de Dios dónde estaría el error.
Pero si Dios te está pastoreando, Él te lleva a lugares delicados, pastos. Él te lleva a aguas de reposo. Vas a pasar por valles de sombra y de muerte, pero su vara es su palabra. Y su callado te infunden aliento. Sí, hermano, pero mire, donde yo estoy, lo que recibo es leño, crítica y darle. Y que en vez de predicar a Cristo, es agarrar la crítica muchas veces. No entiendo cómo muchas veces podemos caer en ese error. Tenemos que evitarlo. Nos enteramos del error cometido por alguien o de otro. Abandoné lo incorruptible por imagen de hombre corruptible al que siempre le voy a encontrar defectos. Yo te pregunto, ¿te estás alimentando? ¿Qué quieres respecto a tu relación con Dios? ¿Quieres un cimiento que no se mueva o quieres simplemente que te alegren los oídos y que no? ¿En qué está establecido el pastoreo que Dios está llevando contigo? Porque el pastoreo te hace crecer, el pastoreo de Dios te hace avanzar y te hace ver tu crecimiento, aunque ese crecimiento a veces implique tener que sentarse, sentirte humillado o que otros te humillen diciendo te sentaron. No, tú no estás amando ni la posición ni la aprobación de los demás. Lo único que tú quieres es decir, Señor, quiero atesorar tu palabra. Cuando llegamos a Cristo, la primer motivación no fue tener una posición, un micrófono en las manos, ser visto por los demás. El que llegó por eso, así como llegó, el día que eso se ve amenazado, ese día se desanima. Yo recuerdo que mi experiencia, perdón que ponga la mía, pero no voy a hablar de lo que alguien más pudo haber experimentado, pero venimos a Cristo y venimos con un corazón tan necesitado que haber pasado un día llorando, tal vez al altar, a la plataforma, como le quieras llamar, era una necesidad de decirle, Señor, yo no puedo vivir sin ti. Y en el camino Dios empezó a trabajar, te empezó a dar un entrenamiento, te puso en un lugar, pero tú no puedes apartar de tu corazón la palabra más que lo que un privilegio te puede dar. Se lo estaba diciendo a los hermanos, uno de estos días nos vamos a sentar todos a recibir, porque nadie puede dar lo que no ha recibido. Marta estaba ocupada sirviendo, María estaba ocupada recibiendo. Pero uno de estos días no vamos a transmitir. Los hermanos que están en las cámaras tienen que recibir. La gente que está en alabanza, por supuesto, ministra acá y recibe, pero no es lo mismo quedarse allá y recibir y decir, Señor, hoy no quiero, hoy lo que quiero es recibir, pero porque no hay privilegio no llegaste. Perdón que tal vez alguien se puede sentir muy aludido, pero hermano, tenemos que tomar el modelo bíblico. ¿Sabe por qué razón? Porque esta obra nació para crecer. Y va a crecer con el modelo que Dios quiere, porque ustedes van a ir por las naciones, porque a ustedes Dios los va a plantar, a sostener, a cuidar, a velar, a pastorear, y lo que los va a hacer permanecer es la palabra. No son los métodos humanos. ¿Qué X iglesia está usando tal forma para atraer a los jóvenes? Si no vinieron por la palabra, no hay algo que los haga nacer, los entretiene. Y te va a tardar la gente entretenida lo que tarde en aparecer otro entretenimiento mejor que el tuyo. ¿Aló? ¿Estamos por ahí? No. El Señor no nos entretiene, el Señor nos da vida literalmente. Entonces, para que por ella crezcan, porque ¿qué le pasaría al niño que no crece? Hermano, por todo se lastima, por todo se molesta. Por todo, si le dicen siéntese, yo no me siento. ¿Ha visto esos casos de los muchachitos? Yo veo a veces, vienen con los papás y el papá le dice, sentate ahí. Sentate ahí. Más de alguno aparece y le dice, te estoy diciendo que te sentes. Y qué feo es que alguien sienta que se le impone. Pero mire, cuando alguien ama la palabra, porque para empezar, ha de saber que el que la está dando es corruptible.
Si él se aparta de Dios, usted no va a encontrar en él algo que permanezca. Así que como el vaso de barro que se quiebra, pero como el mensaje es incorruptible, ¿en qué se ocupó usted? Como padres, ¿quiénes no se han equivocado y no se van a equivocar? Como hijos, desde cualquier ángulo. Pero ¿sabe una cosa? Me impactó. El justo vive por la fe. Y si retrocediere, mi alma no se complacerá en él. Con esto voy a terminar. ¿Qué hora es? Sí, todavía tengo unos cortos minutos acá. Observe. Si el justo vive por la fe, ¿qué relación tiene esto con la vida del justo? Es que ahí está, el justo vive. Pero ¿de dónde procede su vida? ¿De dónde procede su vida? Le voy a pedir a los hermanos que me ayuden. ¿De dónde procede la vida del justo sino de la fe? ¿Y de dónde nace su fe? Entonces hay dos cosas aquí que usted ya las sabe, pero siempre insistimos en esto porque este es el ejercicio de un cristiano que crece y se desarrolla. Mire, el primer elemento que yo veo acá en Hebreos 10:38 lo va a encontrar en Romanos 1:17, lo va a encontrar en Habacuc, lo va a encontrar en Gálatas. En Gálatas sería el que hace la ley por lo que hace, vive, pero no es así. En la gracia es por lo que cree. Entonces, dicho de otra forma, el justo vive. Se lo planteo así, el justo no se corrompe. El justo no perece. El justo vive. El justo tiene una simiente incorruptible, sí, pero esa vida viene por la fe. Y si retrocede, ¿por qué será? Era justo, pero retrocedió. Y dice, no agradará, esta versión dice, no se complacerá. La tenemos en pantalla, no sé si está en pantalla. No se complacerá. Es la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Pero la Reina Valera, la de las Américas, dice, no se agradará mi alma. Y resulta que después encuentro en Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. ¿Cómo la relación de la vida del justo con una semilla que es incorruptible? Es que yo le pido al Señor que hoy se nos abra el entendimiento espiritual y le digamos, Señor, entonces, si mucha de la inestabilidad que hay en mí es porque tomo la palabra a veces así como, hasta sueño me da a veces. ¿Dónde que terminan? ¿Dónde que se acaba? Otra vez con Biblia. Perdóneme, hermano, pero yo no tengo otro mensaje más que el que está escrito. Yo no, si a usted esta modalidad tal vez no es la forma que a usted le complace, pero por lo menos valore lo que la palabra de Dios tiene. Yo le digo, Señor, ¿qué me pasa en ese sentido? Porque igual hemos trabajado en el campo de la educación y a veces tomamos un tema y hablar hoy de la familia, y hoy vamos a hablar de los planes de la vida y cuánta cosa. Como motivadores tal vez podríamos hacer el intento, pero dígame, ¿cuándo una motivación cambia la vida? Es que no me gusta porque yo escuché a tal predicador y viera cómo me divierte. Pues si usted quiere diversión, seguro que va a encontrar siempre mejores opciones. Pero si usted le pone atención a la palabra, porque ese es el mensaje. Si por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, ¿por qué entonces la palabra no va a crear en mí conforme a mi necesidad? El punto 1 es la fe. La fe, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Esto es, Romanos 10:17. Romanos 10:17. Escúcheme, el justo por la fe vivirá. Hoy lo pongo en este contexto. El justo no se corrompe, porque la vida es lo contrario a la corrupción. Cuando algo ya se murió, se corrompe. No dejes que se muera tu pasión por Dios. No dejes que tus hijos se mueran porque no hay palabra. Te voy a lanzar un desafío tremendo. Tú estás aquí, ¿dónde están tus hijos?
Es que no quieren, hermano, yo a la fuerza no los voy a hacer que busquen. Escúchame, porque si tú no implantas palabra, no va a ser a la fuerza, pero por el oír es que viene. Probablemente ellos no tienen fe para buscar, porque tampoco le has puesto el empeño a la palabra para enseñarla. ¿Por qué crees que la Biblia dice instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se va a apartar? Es que no quiere, hermano, no quiere y punto. Mira, si tú lo expusieras a un entorno de fe progresivamente, pero hasta la autoridad perdieron ya muchos papás. Tal vez a un hombre formal tú no lo vas a forzar, pero no se trata de que ponga cincho y la Biblia a la par. Pero tal y como el apóstol Pablo lo diría, padres, no exasperen a sus hijos, sino instruyanlos, disciplínenlos con la instrucción del Señor. En un momento de rabia, ahí va el cincho, el enojo y todo lo que quieras. Pero cuando la palabra de Dios viene y forma el corazón como lo está formando en ti, es el mismo método que Dios utiliza también para tus hijos. Expónlos a la palabra. Hazlos que la palabra implante en ellos una semilla que es incorruptible. El justo va a vivir por la fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Cristo. Que eso lo hemos explicado. Y el punto 2 es que la justicia, porque el justo es alguien a quien le dieron justicia. Si justo no hay uno, todos pecaron. Entonces nos justificaron por medio de la fe. Romanos 5. Ahora 5:1, justificados por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Pero ahora mira, la justicia de Cristo en nosotros es algo de lo que no estamos siempre conscientes para caminar por fe. Y es ahí donde Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Sí, es que el justo por la fe vive. Pero es necesario notar que el espíritu que está en nosotros es vida por una causa. Creemos que Jesús perdonó nuestros pecados y nos otorgó la incorrupción, porque Él es la semilla incorruptible. Perdón, ¿estamos acá? Yo sé que esta noche hay gente que podría estar llorando en su desesperación, ya no soporta la carga, está en una crisis en casa o acá, donde quiera que te encuentres, pidiéndole a Dios qué hacer, y lo inmediato es que Dios quiere que enfoques tu mirada en el autor de la justicia, en el autor de la fe, que es Cristo, y que puedas ver que cuando tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar, que al justo le han deparado muchas cosas hermosas, porque dice claramente que el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Entonces eso es incorrupción, eso no es corrupción. Si crees que todo se va a acabar en ti y en los tuyos, cambia esa mentalidad, porque el espíritu que está en ti dice que en ti hay vida a causa de la justicia, y eso hace que, como hay justicia, el justo viva por la fe. Vas a ver a tus hijos restaurarse por la promesa de justicia que Dios dio. Vas a ver tu casa florecer, porque el justo florecerá como la palmera. ¿Qué aspiras como justo? Otra vez se nos fue el tiempo. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo vive en el que le ha recibido como su Señor y su Salvador? Dice la Biblia: desde el día que creíste fuiste sellados. Es cierto, tienes que esperar la llenura del Espíritu, tienes que pedirle al Señor que te sature, que te bautice con el Espíritu Santo. Pero en un momento
de desesperación, en donde empiezas a tirar ollas, platos, y tu crisis te hace otra vez volver a la desesperación, que no se te olvide que el que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ti. Y que si vive en ti el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a tus cuerpos, a sus cuerpos mortales, por medio del Espíritu. Y vuelve a insistir que viven ustedes. Vamos a orar esta noche y a decirle: Señor, que toda incorrupción, como lo dijiste, es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción. Señor, es necesario, si quieres decirle que mi casa, que el matrimonio, que mis finanzas, que mi salud, que mis áreas se vistan de incorrupción. ¿Qué tal si nos ponemos en pies esta noche y tú que estás en casa también le clamas a Dios y le dices: gracias por la justicia que me diste en Cristo? Hoy veo que tu palabra me revela tu justicia. Hoy quiero volver a la importancia de esa palabra en mi corazón. Señor, yo clamo esta noche porque tú desarraigues toda obra de incredulidad de las mentes, de los pensamientos que está consumiendo la vida. Porque esta es la vida de los justos por la sangre de Cristo. Tu corazón está siendo renovado ahora. Es para esto que Dios te conectó a este espacio, para decirte: mi justo vivirá por la fe. Así que no retrocedas. Si estás pensando en abandonar, en irte, en dejar el camino de la justicia, es que no es tu justicia, es la justicia de Cristo la que te escogió para restaurarte. ¿Quieres entregarle tu corazón al Señor Jesucristo esta noche? Ahí donde estás puedes decirle: permíteme acompañarte en esta oración, y dile: Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Lávame en tu sangre. Quita toda corrupción de mi vida. Señor, rompe toda obra de muerte, de esclavitud que ha venido, Señor, para romper lo que tú quieres hacer conmigo. Yo creo que la sangre de Cristo está en mi vida. Me ha limpiado, me ha cubierto. Hermano, levanta tus manos si puedes hacerlo, o si no, levanta tu mente, tu corazón, tus pensamientos y dile: creo en tu justicia que ha arrancado el poder de la corrupción. En mí hay una semilla incorruptible. Mi vida tiene una semilla que va a dar la imagen de Cristo, porque Él es la semilla que fue plantada en mí. Lo recibo en el nombre de Jesús. Yo tomo libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga en donde quiera que estás. Ahora esta unción está corriendo hasta el lugar donde estás. Hay una presencia de Dios extraordinaria, preciosa. Recibe fortaleza. Fuiste justificado por esa sangre. Ama la palabra. Oh, sí, Señor, gracias, gracias. No hay lugar más alto que sentarme a escucharte, a adorarte, a oír tu voz, a recibir de la fuente que me da vida. Toda corrupción fue desarraigada en la cruz del Calvario. Todo trabajo de maldición fue cancelado. Todo trabajo de brujería para destrucción o cualquier tipo de muerte fue cancelada. Derrotada ha sido la muerte en victoria, dice la Biblia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor esta noche. Gloria a su nombre. Dios te bendiga. En donde quiera que te encuentres, te invitamos a nuestros servicios. Este domingo tenemos 2 servicios, uno a las 8 y uno a las 10 de la mañana. Pero mañana sábado las mujeres se conectan a través de la aplicación de Zoom a las 4 de la tarde. Están invitadas las mujeres. La juventud se está conectando mañana a las 6 de la tarde con el tema El corazón paternal de Dios. Estás invitado
a conectarte. Y el domingo, te insisto, a las 8 y a las 10 de la mañana tenemos 2 servicios para guardar el distanciamiento apropiado y seguir las medidas de bioseguridad para que seamos también prudentes, como Dios quiere. Si no puedes venir al de las 8, vienes al de las 10. Y el día miércoles es el día que tenemos servicios. No tendremos servicio viernes, sino miércoles y domingo. Miércoles a las 7:30 de la noche. Dios te bendiga y que sea lleno de la justicia que Dios declaró en su palabra. Hasta el próximo de la serie.